Y estamos de vuelta, estamos haciendo con la alegría de siempre. Voy a brindar ahora con porque se puede brindar con café, con el rico café blend, que es un producto auténticamente magallánico, de emprendedores magallánicos. Y no solo eso, sino que es un gran café. Un gran café, seleccionado de origen, tostado en Punta Arenas. Es un magnífico café y hay que saludar el emprendimiento de los magallánicos, el esfuerzo en un momento tan complicado, tan difícil. Ustedes ya lo han escuchado, es una voz que ya ustedes identifican a través de los medios de educación, de profesión abogado, es candidato a la constituyente, elecciones próximos días 15 y 16 de mayo, es Mauricio Daza, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, abogado? Gusto de saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a Buenos Días, Región. Buenos días, don Vladimiro, y a todas las amigas y amigos que nos están escuchando esta mañana en Buenos Días, Región, acá disfrutando este café patagónico, que uno lo levanta para poder empezar bien la jornada, así que en eso andamos. Se han reiniciado las campañas, públicamente se han reiniciado las campañas en todo el país, y quiero consultarle, experiencia propia, se reinician las campañas de la misma manera de lo que ocurría antes de congelar esta campaña por razones sanitarias, porque han ocurrido una serie de hechos que han sido muy importantes en la historia política de Chile durante los últimos días. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sale más fortalecido? ¿Quién más debilitado? Luego de estas últimas decisiones, y fundamentalmente que tienen que ver con estas derrotas políticas que en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, ha experimentado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso le chorrea, ese negativismo presidencial, le chorrea a los candidatos de Chile Vamos, por ejemplo. Yo creo que sí, es innegable que ahora muchos candidatos están tratando de ocultar su afiliación, ¿no? A Chile Vamos, yo no veo a ninguno con la foto de Sebastián Piñera al lado, ¿no? Cosa que es algo inédito, porque hace algunos años era grito y plata, porque la verdad es que acá la realidad que involucra las necesidades urgentes de gran parte de la ciudadanía se imponen, más allá de lo que son las alianzas políticas, ¿no? Y yo creo que la mayor demostración de esto es precisamente lo que ocurrió esta semana al Tribunal Constitucional, una institución que está capturada, ¿no?, por el cuoteo político, y que finalmente, bueno, le dio un espaldarazo que tiene muchas interpretaciones, un espaldarazo histórico a Sebastián Piñera, y que finalmente le desarmó, ¿no?, todo lo que tenía que ver con esta intentona de Piñera de tratar de hacer efectivo su poder presidencial y decir, ¿sabe qué? Aquí la solución pasa por lo que yo quiera y aquí ustedes no se mandan solo. Bueno, parece que eso finalmente no es así. Estamos en una situación bien inédita en la historia política de nuestro país, por lo menos de los últimos años. Usted es abogado. En el Tribunal Constitucional hay espacio para la opinión política, y le hago la consulta porque aquí fue claro, ¿no? Aquí hubo una determinación política que por el ministro Oróstica fue expresada incluso antes de entrar a la sala, donde prácticamente dijo, sintetizando, hay que escuchar las demandas de la gente, no podemos desoír lo que está ocurriendo en Chile, y la votación, cuidado, no va a ser la misma que la que ocurrió la vez anterior, anticipando prácticamente una decisión que ya se había adoptado. Aquello es posible, es habitual, está dentro del margen de lo que debe ser un tribunal que debe aplicar justicia. A ver, yo creo que hay dos dimensiones de esto. Uno, en términos generales, cómo deben operar los tribunales constitucionales y el sistema de justicia constitucional, y lo segundo es qué es lo que pasó en esta ocasión. Respecto a lo primero, la verdad es que es natural que un tribunal constitucional tenga un componente político, pero político no político partidista, sino político respecto a las visiones que se tienen en relación a la sociedad. Y los fallos de los tribunales constitucionales son, o más bien tienen elementos políticos, pero deben ser eminentemente jurídicos. Esa es la diferencia entre una tercera cámara y un tribunal constitucional, donde el fallo y la decisión es eminentemente jurídica, pero no excluye, obviamente, las consideraciones políticas. Nosotros este argumento, fíjese, lo escribimos, porque nosotros nos hicimos parte
Ustedes en este reglamento. Una acusación para inhabilitar, ¿no? Un recurso para inhabilitar a María Luisa Abraham. Sí, y yo creo que eso tuvo un efecto notable, porque en el fondo le desarmamos la operación. Perdón, cuando yo digo ustedes, ¿no? El diputado Karim Bianchi y un grupo de parlamentarios. 57, un grupo no menor. Sí, claro. No, y 13 senadores. Es la primera vez que se hacía esta presentación. Un cuarto de los miembros del Senado, un cuarto de los miembros de la Cámara pueden pedir la inhabilidad por causales gravísimas, o sea, una cosa así, pero muy grave, a un ministro del Tribunal Constitucional. Y fíjese que perdimos por un voto. Pero más allá de eso, le desarmamos la operación política, porque finalmente María Luisa Abraham es la operadora política de Piñera en el Tribunal Constitucional, y obviamente no pudo hacer el trabajo que hizo antes, que era conseguirle los votos. Estaba más preocupada de defenderse ella misma. Ya estaba muy distante de Pica y Oróstica. Claro, muy distante, y finalmente también nos hicimos parte respecto al fondo. Bueno, y ahí se ganó 7-3. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá? Yo creo que lo que ocurrió acá es que frente a este Tribunal Constitucional, que yo creo que hay que eliminarlo, porque está absolutamente cuoteado y sus fallos son eminentemente político-partidistas y no eminentemente jurídicos. Bueno, lo que ocurrió acá fue una conjunción de cosas. Lo primero, el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional tiene miedo de perder su continuidad, de desaparecer en la próxima Convención Constitucional. Entonces, en ese sentido, yo diría que este fue un acto de sobrevivencia, porque si obviamente aprobaban el tercer retiro del 10%, ya la opinión pública se iba a ir en contra de ellos completamente. Lo segundo tiene que ver con un problema interno. María Luisa Abraham es una persona que está enfrentando sumarios internos por hechos graves que incluyen, pero además incluye otra cosa, de que ella habría autorizado a personal de la PDI a ingresar a los despachos, a las oficinas del resto de los ministros sin su conocimiento a revisarlo. Y bueno, al final eso también fue un factor. Y lo más preocupante es que finalmente este es un tribunal político, es una tercera cámara. Esto no es algo habitual en ninguna democracia. De hecho, yo creo que va en contra de los principios fundamentales de una democracia. ¿Ha actuado siempre como tercera cámara? Siempre. Ahora, bueno, mucha gente se espanta porque actuó como tercera cámara, pero en contra del discurso oficial. Pero en general actúa como tercera cámara a favor del discurso oficial del actual gobierno, ¿no? Ahí nadie se espanta, ¿no? Todas estas voces que dicen, oiga, pero Aróstica es una persona que ha votado históricamente con la derecha. Mauricio, disculpa, pero yo creo que ha llegado la hora de cambiar la estructura del Tribunal Constitucional, o cómo se elige, o es la Corte Suprema, una sala especial de la Corte Suprema, porque durante todos los gobiernos, digámoslo, si antes también el jefe de la división jurídica de los gobiernos de la Concertación, el señor Carmona, fue parte integrante, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Entonces aquí sabemos positivamente que hay factores políticos que en un momento determinado hacen justicia. Sí, no, yo con Carmona me agarré varias veces, porque de hecho Carmona trató de desarticular el caso SQM, cuando, bueno, yo soy querellante en ese caso, cuando recién empezó, y esto coordinado con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo y Michelle Bachelet. No, o sea, acá nadie se salva. Por eso que, entonces, que te tire de pecado, que tire la primera piedra. No, pero acá, ¿cuál es el tema? Tener instituciones serias. Instituciones serias involucra reestructurar el Tribunal Constitucional. Yo he dicho, eliminemos este Tribunal Constitucional y establezcamos una nueva forma de justicia constitucional. Tribunal Constitucional no es sinónimo de justicia constitucional. Hay países como Estados Unidos, como Uruguay, como varios países en el mundo. No tienen tribunal constitucional, pero hay Holanda. Pero hay justicia constitucional. ¿Quién la ejerce? Los tribunales, por ejemplo, ordinarios de justicia o las Cortes Supremas, ¿no? Acá una opción es, ojo, tenemos que cambiar también el Poder Judicial, ¿eh? Ese es un debate que no se ha dado mucho porque el sistema de nombramiento de jueces, donde interviene el gobierno, mucha gente no sabe que es el gobierno de turno el que designa a los jueces de todo el país a partir de una terna del Poder Judicial. Pero eso es absurdo. Bueno, hay que cambiar eso, pero en la reforma a la Corte Suprema y al Poder Judicial podemos establecer, por ejemplo, una sala especializada en materia constitucional que tenga una competencia acotada en este ámbito, obviamente, y que reemplace al Tribunal Constitucional. O establecer una Corte Constitucional bajo los parámetros, por ejemplo, de Italia o Alemania. Yo diría que ese es el debate. Pero este Tribunal Constitucional, este que tenemos ahora, hay que eliminarlo. Mauricio, dentro de poquito más de una hora, a las 11 de la mañana, hora de Magallanes, 10 de la mañana, hora de Chile, el presidente de la República ha convocado y comprometido en su asistencia a las mesas del Senado y la Cámara de Diputados para llegar a acuerdo e impulsar proyectos de ley, que están destinados fundamentalmente a dotar de recursos para crear una renta universal.
durante todo este periodo de catástrofe o de pandemia. Pero yo quiero consultarle respecto a estos confrontes permanentes, ida y vuelta, que han existido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el poder de uno y otro, el gallito permanente. Y aquí hemos hablado con usted y con otros candidatos que prácticamente hay una misma mirada respecto a que Chile tiene un hiperpresidencialismo. ¿A qué gobierno debiéramos aspirar nosotros? Partiendo del presidente de la República. O sea, podrá ser un Estado semipresidencialista, se le podrá quitar algunas atribuciones que hoy tiene y que no debería tener el presidente, de facultar de otras herramientas también al Poder Legislativo, de otras facultades. ¿Cuál es la mirada que usted tiene para plantearse en el Tribunal Constitucional? Perdón, en la Constituyente. En la Constituyente. Bueno, mi propuesta respecto de esta materia es básicamente restar poderes al presidente de la República, mantener una estructura presidencialista, para decirlo de alguna forma, pero eliminar este hiperpresidencialismo y en esa función entregar competencias desde el presidente de la República, no al Congreso, sino a los gobiernos regionales. Yo diría que hay que hacer una gran transferencia de competencia en esa dirección. Y respecto del Congreso, mi propuesta es un Congreso unicameral, eliminar el Senado y la Cámara de Diputados, establecer una sola Cámara, el Congreso Nacional, ¿no? Y que tenga mayores facultades de la posibilidad de legislar. Hoy día, gran parte de las materias relevantes para el país solamente se pueden legislar si es que hay un proyecto del presidente, ¿no? Y yo creo que ahí hay que podar mucho, pero establecerse un núcleo. Ahí yo estoy de acuerdo con que se mantenga la iniciativa exclusiva respecto de los proyectos que involucren mayor gasto fiscal. En eso yo estoy de acuerdo. Independiente que, ojo, también paralelamente tenemos que garantizar un financiamiento de los gobiernos regionales. Eso es muy importante, y a los gobiernos locales. Que hoy no están. Hoy no están, pues, y usted lo sabe, los gobiernos locales lo llenan de competencia, lleno de competencia, de toda la traducción del mundo, no tienen ninguna luca, pues ese es el tema. Y los gobiernos regionales está ocurriendo algo que es preocupante, porque hoy día en el Congreso se está debatiendo un proyecto que se supone arregla la situación, pero fíjese cuál es el proyecto del gobierno de Piñera. Dice, ¿sabe qué? El Congreso va a tener que aprobar una partida global para todo el país de financiamiento a los gobiernos regionales, para todo Chile, y después que una vez que se apruebe esa partida por el Congreso, el gobierno de turno va a repartir esa plata entre las regiones. Eso es una locura, y eso es lo que está planteando este gobierno ahora en una reforma que está impulsando en el Congreso. No, eso no puede ser. No puede ser que los gobiernos regionales estén básicamente ahí a lo que diga el gobierno de turno, sobre todo si es que imagínense tenemos un gobernador regional que tiene un liderazgo político fuerte en contra de la coalición política del gobierno de turno, lo van a castigar y castigan a toda la región. No, acá necesitamos autonomía de verdad. Y eso también se puede señalar y diseñar en una nueva constitución, y es el compromiso que yo tengo. La reunión del presidente con las mesas de ambas cámaras, hoy, como decíamos, está destinada a llegar a acuerdos para obtener los recursos que permitan avanzar. ¿Usted es partidario de un royalty por la venta del cobre? Hoy paga el cobre un pequeño impuesto respecto a las ganancias. Hoy batió récord el cobre, 4 dólares, no sé si fue 49 o 79. Quedó a un centavo del récord máximo en toda su historia. Bueno, las mineras hoy están pagando un impuesto, pero la idea es que paguen un royalty de acuerdo a las ventas que hoy tienen, no solamente a las utilidades, por un lado. Lo otro, el impuesto a los más ricos, el subir los impuestos de un 27 a un 30%. Esta idea sorprendente que nació antes de ayer en Chile Vamos, de bajar el IVA a algunos productos, entre ellos hasta el 4%, del 19 al 4%, al pan, los libros, por ejemplo, ¿no? Y en líneas generales del 19 al 10%. ¿Qué le parece en esta iniciativa, Mauricio? Bueno, lo primero es que estamos cambiando el paradigma completamente. El mundo está cambiando. No, y Chile está cambiando, lo que es una gran noticia, porque yo me acuerdo cuando se hablaba de eliminar el impuesto al libro. Por ejemplo, ¿se acuerda? Siempre decían, no, eso no puede ser, porque si le eliminamos a uno, le tenemos que eliminar a otro, va a ser el desastre, y no se puede, porque no se puede. Era el dogma neoliberal chileno,
no se puede cambiar el IVA respecto a determinados productos. Ahora ellos mismos están diciendo, ¿sabe qué? Bajémosle el IVA al pan, salvo el señor Briones, que yo no sé dónde comprará el pan, pero él dice que el kilo de pan a él le sale 10 lucas, parece que lo manda a comprar a Francia, no sé, y que ese es injusto, ¿no? Que le bajen a esas personas el IVA al pan. Bueno, como fuese, el punto es el siguiente. El Estado necesita más recursos para los efectos de poder entregar ayudas efectivas a las personas, sobre todo en una situación de crisis. ¿Cómo se hace eso? Con mayor recaudación fiscal. ¿A quién hay que aplicarle más impuestos? Los que tienen más, porque el resto de la gente está reventada, también incluía las pymes. Ahora, en primer lugar, establecer un royalty minero es obvio, porque todos los países que tienen una industria minera importante lo hacen. No estoy hablando de Venezuela ni de Cuba, estoy hablando de Australia, Nueva Zelanda, entre otros, Sudáfrica. Bueno, el royalty, para que la gente lo entienda, no es un impuesto sobre lo que usted gana, porque uno calcula lo que uno gana agarrando dos datos. Primero, cuánto vendí y después cuánto gasté. Y la diferencia es mi utilidad. Claro. Pero usted sabe muy bien, pues, que yo el cuánto gasté lo voy manejando. Pues entonces ahí llego y genero una utilidad chiquita. Bueno, hoy día sobre esa utilidad se aplica impuesto. La idea es aplicar ahora un impuesto que es un royalty minero, que es un derecho que cobra el Estado a las empresas por explotar y enriquecerse además a costa de la extracción de recursos naturales no renovables en su gran mayoría, pero por las ventas. Da lo mismo lo que usted haya gastado, la utilidad, no, lo que usted vendió, sobre eso se aplica. Esa es una medida necesaria, y no solo para el cobre. El litio, por ejemplo, es clave respecto a este tema, una industria emergente que, lamentablemente, entre el gobierno de Pinochet, la dictadura, y los gobiernos de la concertación, se lo entregaron a Julio Ponce Lerú, que hoy día es uno de los señores de este cartel mundial del litio. Impuesto a los más ricos. Se está hablando del impuesto a los súper ricos, 2,5% por una sola vez. Sí, 1.400 familias. Son 1.400, pero sí. mire el impuesto. Es por una sola vez. 2.3. 2.5%, ¿no? Una sola vez. Así es. A las personas naturales, no empresas, que tengan un patrimonio personal, escucha la cifra, de 160.000 millones de pesos o más, patrimonio personal. Eso hasta hace algunos días, Piñera había dicho, lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Bueno, fueron las familias que ganaron durante la pandemia, los únicos que ganaron. Obvio, de hecho, ¿no? Le cuento, si es que ese impuesto se aplicara, usted sabe que Sebastián Piñera y su familia tendrían que pagar 72 millones de dólares de su bolsillo. Uno dirá, mucha plata. Pero ¿sabes qué, Mauricio? Escuché el otro día a Ricardo Solari, que es uno de los dueños de Falabella, y él se lo dice, los ricos tenemos que pagar más. Los ricos tenemos que pagar más. Yo creo que hay un sector del gran empresariado que está consciente de lo que está ocurriendo en Chile, que está consciente. Y claro, y esto contrasta con lo que hemos escuchado del consuegro del presidente Piñera, el señor Aristía, que es el presidente de la SNA, donde dice que los chilenos nos estamos acostumbrando a vivir del bono del Estado y por eso que no hay manos para la obra, no hay gente para trabajar. O el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no? Que dijo, mire, ¿sabe qué? No le entreguen plata a la gente porque si no vamos a tener que pagarle más a las personas para que trabajen con nosotros. ¿Sabe de qué se trata? Oiga, la construcción que se ha forrado en los últimos 40 años con los proyectos de viviendas sociales, con los cambios de plano regulador, muchos de ellos medio raros, se han forrado. Bueno, y ahora resulta que alegan porque ayudan a la gente. Yo no creo que sea gran parte de los más ricos en Chile que estén en esa posición. O sea, hay que recordar que Rodrigo Ginspeter, que trabaja con el señor Luxich, dio una entrevista a Página Completa en La Tercera un día domingo diciendo, no, este impuesto no puede ser porque es odioso. Como que señala que los impuestos progresivos, o sea, los que suben la tasa según uno más gane o no, son odiosos, ¿no? Porque vive la gente en buena o mala. No vive la gente en buena o mala, sino tiene que ver con la posibilidad de una manera justa obtener mayores recursos para el Estado y ayudar a la gente. Si esos son los temas de esta mesa, entre Piñera y el gobierno, o sea, y el Congreso en buena hora, si más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier animosidad política, acá estamos frente a una situación crítica, es un tema de humanidad. Las familias no tienen una perspectiva de ingresos para poder cubrir sus gastos fundamentales de salud, de servicios básicos, de alimentación. Si esa es la situación Mauricio, real. Desafortunadamente no nos queda mucho tiempo, pero dentro de los derechos sociales, porque Chile, el Estado, debe ser de derechos sociales democráticos. Y dentro de los derechos sociales, ¿verdad? Hemos hablado permanentemente de la salud, de la vivienda, de la educación. Y quiero
en los últimos minutos que usted me dé su mirada, porque será un tema a discutir dentro de los derechos sociales y la educación. Primero, ¿qué educación pública deberíamos tener los chilenos? Tomando en cuenta lo que ha significado la desmunicipalización, el traspaso que se está realizando hoy, que comienza a realizarse el próximo año en Magallanes, a las agencias locales de educación, y donde yo creo que hay consenso de tener que realizar algún tipo de reformas a esa ley largamente discutida, por un lado, y otro, cómo aseguramos la calidad de la educación y la descentralización de la educación. Cosa que no tengamos que depender del Ministerio de Educación para cambiar un vidrio, como ocurría en épocas pasadas, ¿no? Cuando dependíamos única y exclusivamente del Ministerio de Educación para las cosas mínimas en nuestros establecimientos educacionales. Bueno, hay dos cosas. Lo primero, no puede ser de que se esté experimentando con la región de Magallanes. O sea, no puede ser de que esta política pública se haga a partir de decir, a ver, veamos qué es lo que pasa en Magallanes, porque si hay problemas ahí, está pasando en otras regiones, claro, tenemos algunos ejemplos. Sí, pero básicamente lo que están haciendo es experimentando en Magallanes, en el resto de las regiones, para tratar de evitar mayores problemas en los grandes centros urbanos. Yo creo que eso no corresponde. No creo que se pueda hacer el próximo año. O sea, yo creo que estoy de acuerdo, además, en que se pida una suspensión. ¿Por qué? Porque no hay garantías para quiénes. Porque, a ver, la comunidad educacional no son solamente los alumnos, los padres y apoderados, sino también los profesores, las personas que intervienen en la comunidad educativa. Y también ellos son actores que tienen que ser escuchados y respetados. Y yo creo que no puede ser que, de nuevo, ellos sean los que paguen los platos rotos, ¿no? Con una incertidumbre absoluta de cuáles van a ser las condiciones en que se va a hacer este traspaso desde las municipalidades a este nuevo órgano estatal. Así que eso yo creo que lo primero, en las condiciones actuales no se puede hacer. Lo segundo, ¿cómo se organiza la educación? La educación tiene que ser una educación pública, gratuita, obviamente de calidad, en términos tales de que esto no dependa del tamaño de la billetera o del lugar donde las familias vivan. La posibilidad de recibir educación, y no solamente pienso en los centros urbanos de las regiones, sino también en el ámbito rural, que es un mundo absolutamente dejado a un lado, porque no es mucha gente, no son muchos votos, no, su voz parece que no se escucha tanto, pero es una realidad que hay que atender. Ahora, en ese contexto necesitamos recursos. Y de nuevo, ¿de dónde están los recursos? Cuando yo hablo, oiga, más justicia social, me dicen, no, pero el señor Daza es un populista, porque ¿de dónde vamos a sacar plata si Chile es un país pobre? No, Chile no es un país pobre. Es muy rico, lo que pasa es que la riqueza se la han entregado a un puñado de personas que se han forrado durante los últimos años, básicamente con la extracción, sin agregación de valor, de recursos naturales y su exportación. Bueno, ahí tenemos que aplicar. Y ahí tenemos que aplicar mayores recursos para los efectos de poder financiar un catálogo acotado de derechos sociales. No podemos garantizar todo, pero a lo menos salud, educación, vivienda y jubilaciones dignas debe ser un foco para que el Estado las pueda garantizar en forma progresiva a partir, espero que, de una nueva constitución que podamos escribir entre todas y todos. Me queda un minuto y medio. Dale. Solo los profesionales y fundamentalmente los abogados van a escribir la nueva constitución, porque ayer tuve aquí a un dirigente de la pesca diciéndome, no tienen por qué solo los abogados escribir la constitución, nosotros también tenemos derecho de llegar al Palacio. ¿Cómo se llama el Palacio? Yo espero que lo renombren como la Casa del Pueblo, más que el Palacio. ¿Cómo se llama el Palacio? Ya ni me acuerdo yo tampoco, ¿sabes qué? Pero el lugar donde se va a escribir. Donde se va a escribir la constitución. Exacto. Que debería ser itinerante, Debería ser, debería ser itinerante. Y yo le cuento, que todas las regiones puedan ver, observar, participar. Si yo salgo electo, mi compromiso es hacer cabildos en la región, no solamente en Punta Arenas, sino también en distintos puntos de la región, presenciales, escuchando a la gente permanentemente. Me queda un minuto. Bueno, no, la verdad es que ¿quiénes tenemos que hacer la constitución? Personas que tenemos el compromiso, la voluntad, la experiencia, la trayectoria para poder hacer este trabajo. La verdad es que efectivamente hay que tener algún nivel de conocimiento de qué es lo que se va a hacer, pero no basta eso. O sea, no es solamente que usted sea un súper abogado, que tenga mucho conocimiento de esto. Además, hay que tener contacto con lo que son las necesidades de la gente, un compromiso. Tener calle, pues. Tener barrio. Y yo, oiga, pucha que la tengo, si he defendido todas estas causas. Por ejemplo, he defendido a los pescadores artesanales, pero a los de verdad. No los pescadores artesanales que tienen su cuota de pesca artesanal y se la venden a los industriales, que andan diciendo de que son representantes de las personas comunes y corrientes, pero tienen una pequeña fortuna que han hecho además a partir de hacer negocios con los industriales.
pescadores, entre comillas, que critican la ley Longueira, pero se han forrado gracias a que la ley Longueira les permite vender las cuotas de los industriales y que dejan pagando, ojo, a los tripulantes de las naves, porque finalmente, bueno, ellos se llevan la plata para la casa y después andan diciendo que representan a la gente cuando son millonarios, que además tienen parte de su fortuna fuera de la región en proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en la región de los lagos. Ya vamos a tener la oportunidad de seguir conversando y sobre se la dejo hasta ahí sobre otros temas, porque Ricardo Sánchez me mueve la manito diciendo que tenemos que irnos. Le agradezco, Mauricio, la visita, siempre interesante poder conversar, de ir conociendo detalles de lo que será nuestra nueva constitución, el Chile que soñamos. Que tenga un buen fin de semana y igualmente, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Un gran abrazo a las amigas y amigos que nos acompañaron esta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Mauricio Daza, candidato a la Convención Constituyente, estaba con nosotros porque estamos haciendo con la alegría de siempre junto a Ricardo Sánchez. Buenos días, región.